Continuar con la clase. Vamos a, voy a compartir ahorita las diapositivas. Bien, ¿ya les llegó la imagen? Ya, licenciado. Ok, bueno. Vamos a empezar con la primera unidad. Vamos a hablar un poco sobre los conceptos de la planificación, un poquito, digamos, de qué es lo que internacionalmente está aceptado entre los conceptos de la planificación. Vamos a empezar con la conceptualización del curso. Y vamos a empezar diciendo que para comprender el concepto de planificación es necesario dar un vistazo a algunas definiciones que podemos encontrar en diccionarios, textos y artículos relacionados tales como las de los autores que se describen a continuación. Aquí es importante resaltar que realmente no existe un concepto acuñado internacionalmente como tal para definir lo que es la planificación económica. Por lo que, pues, hay varios conceptos y en estos casos, pues, por cuestiones de tipo académico, pues nosotros vamos a adoptar un concepto, el que nos parezca más adecuado realmente para describir lo que es la planificación en sí. Esto es para fines del curso, sin embargo, pues sí es importante que sepamos que no existe ningún concepto acuñado oficialmente para definir lo que es la planificación económica. Bien, tenemos primero a Espinosa Berganza, que en 1986 describe la planificación como una actividad racional que tiene por objeto de decidir sobre la asignación de recursos escasos en el logro de objetivos múltiples a través de medios adecuados para su obtención. Este es uno de los conceptos que más se utiliza realmente para describir lo que es la planificación económica. Habla de que es una actividad racional, se refiere por lo tanto a que hay que usar de alguna manera la razón humana para poder entender qué es lo que nosotros vamos a hacer en el ámbito de la planificación nacional. Luego dice que tiene por objeto decidir sobre la asignación de recursos escasos en el logro de objetivos múltiples. Y efectivamente, realmente la planificación, uno de sus objetivos específicos es precisamente esa, la de utilizar racionalmente todos aquellos recursos que tengamos para poder llevar a cabo las acciones que necesitamos hacer. De hecho, esto es algo que todos hacemos, todos los seres humanos hacemos en el diario vivir, pues todos nuestros recursos siempre son escasos y por lo tanto, pues de alguna manera tenemos que
buscar la forma en que estos recursos nos alcancen, pues. En el caso, por ejemplo, de nuestro presupuesto en un hogar o en una familia, obviamente, pues tenemos, si somos asalariados, pues tenemos un salario y tenemos que ver que ese salario nos alcance para pagar rentas si es que alquilamos y no tenemos una casa propia. Y si no, pues también hay que considerar impuestos y demás, aun cuando la casa sea propia, ¿no? Hay que ver que alcance para la luz, para pagar el agua, para pagar el transporte, etcétera, 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 ¿verdad? Y realmente, pues, dentro del común de la gente, pues, es difícil siempre manejar un presupuesto, aun cuando estemos en unas personas en mejores condiciones que otras, pues lo que para alguien puede ser mucho, relativamente para otra persona pues va a ser poco, pues, ¿verdad? Entonces siempre vamos a tener eso en mente porque quizás, digamos, una persona que gane un salario mínimo, pues pensará que quizás el dueño de una gran industria no tiene los problemas que ella tiene. Sin embargo, todo es relativo. Y lo que pasa es que una persona que gana el salario mínimo le cuesta conseguir a veces 100 quetzales para pagar su recibo de la luz. Sin embargo, a un gran empresario probablemente en determinado momento le será difícil conseguir, qué sé yo, una cantidad bastante considerable para pagar, por ejemplo, los salarios de toda la gente que trabaja en su fábrica. Pues, por ponerles un ejemplo, la realidad es que siempre los recursos van a ser escasos. Y las necesidades, pues para las necesidades que tenemos nosotros que cubrir, aunque la realidad es que todo es relativo, pero en términos generales sí podríamos decir que sí son escasos los recursos para el logro de los objetivos que cada uno se propone. Por lo tanto, realmente pues la planificación sí sería en este caso una actividad racional que necesita realmente la utilización de los recursos de una manera en la cual pues tenga que intervenir la razón humana, ¿verdad? Y bueno, pues este es uno de los conceptos. Me quise alargar un poquito acá porque la realidad, pues este es uno de los conceptos más utilizados casi en cualquier curso, seminario, actividad que ustedes vayan, van a encontrar que les van a definir la planificación de esta manera. Pero, como les decía anteriormente, no existe un concepto internacionalmente aceptado que digamos, bueno, esta es la planificación y aquí está. No, no, esto es simple y sencillamente un concepto que se utiliza para fines prácticos en diferentes lugares. Luego, pues también encontramos otros conceptos, por ejemplo, en la Economipedia, que es un diccionario económico. Encontramos que la planificación es la estructuración de una serie de acciones que se llevan a cabo para cumplir determinados objetivos. Pues realmente también la planificación es eso, ¿no? Entonces, si nosotros uniéramos ambos conceptos, creo que estaríamos ampliando, con este segundo concepto estaríamos ampliando el primero. La realidad es que ambos conceptos forman parte de lo que nos podría servir para definir lo que es la planificación económica. Sin embargo, pues en un contexto como el actual, con toda la información que tenemos, pues lo que encontramos son diferentes conceptos aislados, pero que al final todos nos llevan a hablar de objetivos, de acciones, de recursos,
de tener que pensar para poder llevar a cabo la ejecución de los recursos que tenemos. Luego tenemos otro concepto, este es de George Terry, y la describe así: la planificación es seleccionar información y hacer suposiciones respecto al futuro para formular las actividades necesarias para realizar los objetivos organizacionales. La realidad es que esto también define a la planificación en algunos de sus aspectos, pero no en todos. La realidad es esa, como les decía, la planificación es sumamente compleja y no podemos decir que un solo concepto la va a definir como tal. Luego tenemos a David Ewing, que dice: la planificación es en gran medida la tarea de hacer que sucedan cosas que de otro modo no sucederían. En parte también, este es un aspecto de la planificación, porque como aquí dice, en gran medida realmente nosotros cuando planificamos lo que hacemos es orientar acciones para que sucedan cosas en determinado momento. Entonces, también este es otro concepto que en definitiva, pues también describe una parte de lo que es la planificación. Y luego tenemos a Hidalberto Chiavenato, que dice: la planificación es una técnica para minimizar la incertidumbre y dar más consistencia al desempeño de la empresa. También es un aspecto de la planificación, porque con la planificación pues nosotros llevamos acciones ordenadas que esperamos que nos den también resultados ordenados. Y si nosotros pues hoy sembramos un árbol de naranjas, pues esperamos que el día de mañana pues ese árbol nos dé naranjas, ¿no? Y de esa manera pues podemos decir que cuando nosotros realizamos alguna acción, lo que estamos haciendo pues es de alguna manera rebajar un poco lo que es la incertidumbre y tener, digamos, una certeza a través de esas orientaciones y de esas acciones que estamos llevando a cabo para lograr un objetivo específico. Obviamente, esta es es un concepto que lo orientan más, digamos, a la planificación de una empresa, no de un país, como se trata, digamos, en la planificación nacional, que es el objetivo de nuestro curso. Bien, así podríamos seguir viendo infinidad de conceptos. Sin embargo, es importante mencionar, como les decía anteriormente, que no existe a nivel internacional acuerdo respecto a un concepto universalmente aceptado, por lo que por fines prácticos vamos a tomar en el curso como un concepto válido el siguiente. Vamos a decir que la planificación es un proceso de anticipación del futuro, desde el presente y con base en el pasado. Su objeto es dar respuestas a estas 4 preguntas clásicas de la investigación, que son: ¿qué hacer? ¿Cuándo hacerlo? ¿Quién ha de hacerlo? ¿Y cómo hacerlo? Este, pues, es un concepto mucho más general que nos lleva directamente a un proceso básicamente de investigación y de proyección de datos para poder llegar a obtener unos objetivos que nosotros nos los planteamos al inicio del ciclo de la planificación.
Así que este va a ser el concepto que nosotros vamos a seguir en la clase para que podamos ir entendiendo todo lo que es el quehacer de la planificación nacional, que como les decía anteriormente es bastante complejo. Bien, vamos a ver el análisis de la primera parte del concepto. El concepto dice que es un proceso de anticipación del futuro desde el presente y con base en el pasado. Y lo vemos así, porque nosotros dentro de la planificación, nuestro principal objetivo es de alguna manera cambiar o mejorar la situación que tenemos en el presente, la cual es una consecuencia del pasado. Todas las acciones que hicimos en el pasado son las que han de alguna manera orientado lo que nosotros estamos viviendo en el presente. Y de esa manera, pues obviamente nosotros lo que queremos es modificar esas acciones porque de alguna manera, pues no estamos de acuerdo con ellas o no nos sentimos cómodos con los efectos que tenemos. Es decir, acá en el pasado nosotros creamos algunas causas con nuestras acciones que nos llevaron a tener algunos resultados que son los efectos que nosotros de alguna manera tenemos en el presente. Por decirles algo, lo que dejamos de hacer en décadas anteriores nos dan como resultado que en el presente tengamos algunos efectos nocivos. Por ejemplo, el hecho de no haber implementado más escuelas, de no haber implementado universidades en determinado momento, pues los efectos en el presente es que tengamos muy poca mano de obra calificada que nos permita a nosotros, pues, de alguna manera, incrementar la producción de nuestro país. Así que lo que nosotros queremos hacer es, en este presente, en el hoy, anticiparnos a ese futuro para poder cambiar esos efectos. Para eso, pues, obviamente vamos a seguir un proceso, ese lo vamos a ver más desglosado más adelante. Ese proceso, pues, nos va a llevar primero a analizar todas aquellas causas que tenemos en el pasado. Vamos a iniciar, obviamente, pues, por una revisión de nuestras estadísticas dentro de un contexto histórico. Y vamos a ver, vamos a realizar luego una prognosis de qué pasaría si realmente pues no hacemos nada, sino que seguimos en las mismas situaciones. Y paralelamente pues vamos a crear o vamos a proyectar una imagen objetivo de lo que queremos para el futuro. Por ejemplo, en el caso de la educación, pues nosotros quisiéramos que en el futuro todos los guatemaltecos tuviésemos una instrucción universitaria. Entonces tenemos en el presente que planificar acciones que siembren esas causas que en el futuro nos puedan proporcionar lo que nosotros estamos proponiendo como imagen objetivo de lo que queremos alcanzar en nuestro país. En términos generales, todo esto no es más que los pasos de el proceso científico de investigación. Ya ustedes llevaron varios cursos en los cuales pues han visto el método científico
Y finalmente, pues la planificación nacional no hace otra cosa más que aportar eh, acciones guiadas por el método científico de investigación. Y ese método científico de investigación es el que nos va a llevar a elaborar un plan de desarrollo que de alguna manera pues va a plantear todo aquello que nosotros queremos alcanzar como país. Así pues, de acuerdo con el método científico de investigación, tenemos que conociendo el pasado, podemos entender el presente y podemos modificar el futuro. Esto es algo que ya todos acá sabemos y que entendemos que la situación actual de nuestro país realmente obedece a todo lo que ha pasado dentro de un contexto histórico en tiempos anteriores. Y mediante la planificación lo que esperamos pues es poder modificar ese futuro. De esa cuenta, pues analizando el pasado, podemos conocer las causas que nos han llevado a los efectos que estamos viviendo en el presente y de esa manera podemos anticiparnos al futuro. Así que no estamos viendo más que el método científico de investigación. Esto es un proceso científico. Sabemos todos que analizando el pasado, entendemos el presente y de esa manera podemos plantearnos un futuro mejor, tratando de llevar acciones que nos permitan anticiparnos a ese futuro. Entonces, de aquí pues viene la pregunta que busca la planificación del desarrollo. En primer término, la planificación nacional lo que busca es modificar el futuro para que todos los miembros de una comunidad puedan tener una vida de mayor bienestar. Mm. Y para ello, pues, tenemos que estar conscientes de que al modificar el futuro, lo que vamos a hacer, pues, es encontrar mejores condiciones de vida. Así pues, que analizar el pasado nos lleva a entender lo que está sucediendo en el presente o a entender que esta conformidad que tenemos nosotros en el presente se puede modificar en un futuro mejor para todo el país. Y esto es básicamente, pues, lo que buscamos, es decir, en otras palabras, es una relación de causa y efecto. Determinamos acciones hoy en el presente, sabiendo que las acciones del pasado no nos han dado los resultados que queremos, las modificamos y llevamos y esperamos resultados distintos en el futuro. Bien, vamos a ver ahora lo que sería el análisis de la segunda parte del concepto. Dice el objetivo de la planificación es dar respuestas a estas 4 preguntas. Hablamos del qué hacer, de quién ha de hacerlo, cuándo ha de hacerse y cómo ha de hacerse. Así pues que en base a estas grandes preguntas de la investigación, pues nosotros vamos a seguir un proceso para poder de alguna manera llegar a elaborar un plan de desarrollo. ¿Y qué hacer? ¿Cómo vamos a resolver esta pregunta? Primero, pues obviamente vamos a buscar las causas
que deseamos modificar de alguna manera, ¿no? Y con esto vamos a elaborar un diagnóstico que es la primera etapa de la planificación. Es quizás una de las etapas más arduas de todo el proceso, porque estamos hablando de un ámbito nacional. Si llevamos la planificación al aspecto individual, obviamente no será tan difícil. Si lo llevamos a una empresa, pues será un poquito más difícil, pero si lo llevamos a nivel nacional es un trabajo muy arduo, muy complejo. Así que en el diagnóstico, obviamente, vamos a tener un análisis cuantitativo que se refiere básicamente a la base numérica o estadística que nosotros tenemos para poder ver cuál es la situación de Guatemala. Y luego, pues vamos a hacer un análisis cualitativo que nos va a explicar o va a tratar de encontrar una explicación del por qué las cifras se presentan de la manera en que están en este momento. Así que esto nos lleva a la tarea de racionalizar los recursos. ¿Se recuerdan el primer concepto que hablaba de racionalizar los recursos que son escasos? Obviamente, siempre estos recursos van a ser escasos, aún en el país más rico del mundo. Como les decía, todo es relativo. Todo es relativo y obviamente, pues uno sabe que esto es real, que los recursos pues siempre van a ser escasos y que por lo tanto hay que utilizarlos con razón y no desperdiciarlos. Luego viene la pregunta, ¿quién ha de hacerlo? Obviamente, como estamos hablando de una planificación nacional, pues vamos a participar todos los miembros de la comunidad o del país en este caso, porque estamos planificando para el país. Así pues, ¿quién ha de hacerlo? Todos los actores económicos y sociales. Todos vamos a participar en ese proceso. Para eso, pues, existen varias leyes. Anteriormente, pues, mencionamos la ley de los consejos de desarrollo, que es la instancia de participación de toda la sociedad guatemalteca en ese proceso de planificación. Así pues, ahí encontramos entes públicos y entes privados. Las instituciones públicas podemos mencionar los ministerios de Estado, las municipalidades y las entidades autónomas. En los consejos de desarrollo están concebidas unidades administrativas del Estado que se encargan de la realización de estos procesos. Las municipalidades también participan y las entidades autónomas y semiautónomas también son parte de todo este proceso y para eso existe la ley de los consejos de desarrollo, que es la que nos lleva a orientar la planificación con la participación de todos los actores sociales. Y luego, pues también están los entes privados, que son las empresas, y que también forman parte, digamos, de esos consejos de desarrollo en sus diferentes niveles, como el CACIF, por ejemplo, que es quien agrupa a el sector privado y que tiene representación en los diferentes niveles de los consejos de desarrollo, mediante los cuales, pues, también participa en este quehacer de planificación
económica en el país. ¿Cuándo hacerlo? Esto pues va a depender básicamente del tipo de plan que se haga. Realmente la planificación no elabora un solo plan, sino un conjunto de planes que están inmersos unos dentro de los otros o contenidos uno dentro de los otros. Por eso es tan importante analizar las programaciones que puedan tener en determinado momento los candidatos hacia a la presidencia de la República, conocer sus ideologías, porque a través de la ideología del partido ellos van a actuar de una manera o de otra con relación a las estrategias de largo plazo que existan en Guatemala con relación a la planificación nacional. Así pues, podemos encontrar planes de coyuntura, planes de corto plazo, planes quinquenales o de mediano plazo y planes de largo plazo. Esto sería prácticamente el conjunto de planes que se elaboran en un proceso de planificación nacional. Obviamente, aquí estos planes de coyuntura no forman parte del proceso propiamente formal de la planificación, pero lo más seguro es que siempre dentro del ejercicio y la materialización de esa planificación vamos a tener una coyuntura política o económica que nos va a obligar de alguna manera a realizar un plan de coyuntura. Así pues que lo primero que se realiza es la planificación de largo plazo que va a contener esa imagen objetivo de la que les hablaba anteriormente. Y luego pues va a haber, de ahí se va a desprender un plan quinquenal o de mediano plazo, que puede ser, qué sé yo, de 5 o 10 años, u 8 o 7, dependiendo pues de lo que en determinado momento se decida, y luego, pues, dentro de ese plan quinquenal se van a plantear objetivos que se van a ir cumpliendo en el mediano plazo y que nos van a obligar a hacer una planificación de corto plazo, que será la planificación que estará respaldada por el presupuesto general de la nación. Así pues, esta planificación de corto plazo es la que realmente va a materializar las acciones de la planificación, ya que es la que va a tener recursos financieros para llevar a cabo todas esas acciones. De ahí la importancia de que un programa de desarrollo tenga por lo menos un techo financiero que diga, bueno, en el corto plazo nosotros vamos a hacer esto, ¿no? Vemos, por ejemplo, que por ahí anda ya, digamos, un gran proyecto de un tren metropolitano, lo mismo que Yamatei hizo en su candidatura anterior, su campaña anterior, se recuerdan, quizás ustedes lo recuerden, una de las cosas que prometía pues era el transporte por tren en el área metropolitana, y sin embargo, pues se pasaron los 5 años y el Caltren, perdón, los 4 años, y el Caltren ni siquiera los estudios tiene terminados. Y ese ha sido el caballito de batalla desde antes, y bueno, es la demagogia de los partidos políticos. Bien, luego tenemos, viendo a grandes rasgos, que es un plan de coyuntura. Este plan de coyuntura, pues obviamente va a responder a una situación urgente que muchas veces, pues, lleva a cabo detener algunas de las acciones programadas para el corto plazo o de alguna manera, pues, modificarlas por la cuestión de que siempre se van a necesitar recursos financieros y estos son escasos, obviamente. El plan de corto plazo, como les decía anteriormente, es el plan operativo anual,
lo que comúnmente dentro de la jerga estatal se conoce como el POA, y que esto no es otra cosa más que el presupuesto general de ingresos y gastos de la nación. Luego están los planes quinquenales, como les decía antes, es un plan de mediano plazo. Algunos, pues en Guatemala, pues lo lógico sería tomarlo de 5 años, con el fin de que, debido a que nosotros tenemos un periodo de gobierno de 4 años, el quinto año sería de empalme entre lo que hizo el gobierno anterior a lo que va a hacer el gobierno actual y lo que va a hacer el gobierno posterior. Si lo tomamos así, pues realmente estos planes de mediano plazo en la estructura eleccionaria de Guatemala, pues debiera de ser de 5 años. Sin embargo, pues algunos lo plantean para 4 años, que es nada más para el periodo de gobierno. En otros países, dependiendo, digamos, de el tiempo que gobierna cada uno de los partidos políticos, pues puede variar, pero irá obviamente de 5 a 10 años, más o menos, un plan de mediano plazo en donde se plantearán actividades que se puedan alcanzar durante ese tiempo. En el plan operativo anual no vamos a plantear objetivos que no se puedan realizar dentro de un año calendario, ya que ahí pues ya tenemos los recursos, y esa es una de las diferencias entre el plan de mediano plazo. Sin embargo, todo lo que está en el plan operativo anual debiera de estar contemplado en el plan de mediano plazo, es decir, el plan operativo sería prácticamente la materialización paso a paso de todo lo que se ha definido en ese plan de mediano plazo. Y por último, pues tenemos la planificación de largo plazo, que en este caso va de 10 años o más. Usualmente, pues, bueno, actualmente hemos planteado una estrategia de desarrollo que responde a nivel internacional de 12 años, que es la Agenda Política 2032. Algunos la llaman 2030, porque en algunos países son 10 años, en otros pues han tomado 12 años, pero en fin, la cuestión es que aquí lo que tenemos es una coherencia de la imagen objetivo de lo que cada uno de los países desea lograr, en congruencia con lo que se desea lograr a nivel internacional para todo el mundo. A ese grado ha llegado realmente al día de hoy la planificación. Inicialmente pues eran planes separados, cada país planificaba, aunque desde que se inició la planificación a mediados del siglo pasado, esta pues ha estado de alguna manera promovida y orientada por organismos internacionales que dependen pues de las Naciones Unidas. Así pues que esto es, digamos, en términos generales, lo que vamos nosotros a responder en la pregunta de cuándo hacerlo. Luego viene la pregunta de cómo hacerlo. Aquí pues tendríamos que discutir el método, el procedimiento y los instrumentos. Dentro del método, ya dijimos que para planificar, lo primero que utilizamos pues es el método científico de investigación. A través de todas las herramientas de este método, pues nosotros llegamos a concretar un documento que permite de alguna manera orientar el uso de los recursos económicos de un país. El procedimiento pues va a estar muy ligado a los recursos que el país pueda recaudar,
En este caso, pues sabemos, Guatemala es uno de los países que tiene menos carga tributaria en el mundo, por lo tanto, pues no podemos esperar un plan muy ambicioso. Más bien yo diría que lo principal o lo inicial en Guatemala es tratar de modificar el sistema impositivo de manera tal que pueda realmente ser soportable para la población a fin de que todos paguemos impuestos, porque la realidad es que el problema de Guatemala es que los impuestos son tan altos que la gente los evade porque no, realmente no alcanza para pagarlos en la mayoría, digamos, de las actividades económicas. Esa es una de las razones. Yo creo que si, digamos, por ejemplo, a toda la gente le dijera, mire, usted de todo lo que gana va a pagar un 5% y se va a olvidar de tasas municipales, se va a olvidar de advertidos de aquí, se va a olvidar de... Creo que toda la gente lo pagaría, porque diría, con eso van a construir escuelas, carreteras y todas esas economías externas que me sirven a mí para vivir, porque hay que ser conscientes. Todos tenemos que contribuir al quehacer de todas esas economías externas que todos nosotros utilizamos sin darnos cuenta, pues, ¿verdad? Nosotros nunca nos ponemos a pensar que, por ejemplo, una calle, una carretera, es una economía externa para nuestra vida, no solo para las empresas, es para todos los habitantes de Guatemala, pues, y que todos tenemos que pagarla, pues. Entonces, si nosotros hacemos conciencia de eso, sabemos que tenemos que pagar impuestos. El problema es que estos impuestos realmente sean soportables, pero cuando nosotros vemos que nos cobran por aquí una tasa municipal, que nos cobran por allá no sé cuánto de timbres, que tenemos que pagar el IVA, que además tenemos que pagar el impuesto sobre la renta, que además tenemos que pagar el IX, que además nos damos cuenta de que para pagarlo todo estaríamos realmente sacrificando un 50% quizás de nuestras entradas. Y el problema es que con un 50% de nuestras entradas nosotros no vamos a sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Pues simple y sencillamente trata pues de evadir todos aquellos impuestos que puede evadir. Obviamente hay un sistema, sabemos que uno de los impuestos de los que nadie escapa o casi nadie es el impuesto del IVA, ¿verdad? Que es el impuesto sobre el consumo. Que obviamente ahora pues uno va a comprar un par de zapatos y ya el IVA está incluido en el precio de venta y por lo tanto ni siquiera nos damos cuenta de que lo estamos pagando. Sin embargo, si ese par de zapatos lo compramos en el mercado, en donde no nos dan factura, en donde no existe la economía informal y no está realmente reportada a la SAT, entonces ahí nosotros estamos pagando un impuesto, quizás no lo estemos pagando, en realidad no lo sabemos, pero lo que sí es cierto es que de ese par de zapatos que nosotros estamos comprando, en su precio final no va a llegar ni un solo centavo a las arcas del gobierno. En cambio, si lo compramos en una zapatería formal, pues obviamente ahí sí nos van a dar una factura y esa factura sí va a pagar un impuesto de valor agregado que va a llegar a las arcas del Estado. Entonces, ahí yo creo que todo eso es algo que, en principio, si se quiere mejorar la carga tributaria del país, pues tenemos que pensar seriamente en eso y reformular los impuestos a fin de que realmente toda la gente contribuya, porque toda la gente hace uso de toda la infraestructura pública. Pues.
Entonces, sí, eso es importante. Hay que también formar una cultura tributaria desde los primeros años de educación para que la gente sepa por qué está pagando impuestos, porque la mayor parte de la gente ni siquiera lo sabe. Mm. Bien, en cuanto a los instrumentos, pues los instrumentos de la planificación está constituida por la legislación, es decir, todas las leyes que son referidas al pago de impuestos, a el uso, digamos, de instalaciones. Bueno, existe toda una legislación que va a orientar todas las acciones de la planificación. Así pues que, digamos, el planificador va a estar siempre muy, muy unido a lo que es el campo legal del país, y ahí es donde, como les decía anteriormente, ser un planificador es algo bastante complejo, y es el economista realmente el que tiene la capacidad, o al profesional que se le ha formado dentro de la universidad para que haga este tipo de trabajo. Porque, digamos, por ejemplo, los ingenieros llevan un curso de planificación, pero es una planificación de proyecto que es algo distinto. ¿Mm? Estamos hablando de un proyecto específico y no, digamos, de todo un contexto como el economista lo hace, pues. ¿Mm? Para un ingeniero, la planificación de un proyecto, pues es hacer los planos de construcción, eh, y su presupuesto, y ahí se acabó. Pero el economista va más allá, porque no ve solo eso, sino que ve también el impacto que este proyecto va a causar a su alrededor. Y cuando juntamos todos esos proyectos, tenemos un sinnúmero de cuestiones que analizar. Tenemos que analizar cuestiones legales, tenemos que analizar presupuestos. Tenemos no solo el presupuesto en sí del proyecto, sino que también en muchas ocasiones el presupuesto estatal. Por ejemplo, el ingeniero viene y hace un proyecto de escuela, pues hará sus planos, hará su presupuesto, y ahí se acabó realmente su planificación. Pero para el economista es algo más que eso. Primero, porque esta escuela va a tener un impacto en la población en donde se va a construir. Hay que contratar un maestro, hay que darle mantenimiento, hay que pagar agua, luz y todos los servicios que la escuela requiere. Y si se trata de una escuela estatal, pues todo ese presupuesto tendrá que entrar dentro del presupuesto general de la nación. Así pues, que cuando hablamos de planificación nacional, nuevamente estamos hablando de un trabajo que no es nada, nada sencillo, que involucra el conocimiento y la experiencia de muchas ramas de la producción, y también de los impactos sociales de un país. Así pues que dentro de la legislación, como habíamos ya mencionado antes, tenemos la Ley de los Consejos de Desarrollo, del Presupuesto General de la Nación, de Ingresos y Gastos del Estado. Tenemos toda la legislación relacionada, por ejemplo, con importaciones y exportaciones, los aranceles, la protección a la industria nacional, etcétera, etcétera. Pues hay un sinnúmero de legislación que entra, digamos, en juego en lo que es la planificación nacional. Bien, vamos a ir ahora a algunas preguntas del tema. Y
Para ello, pues vamos a hacer como siempre. Vamos a pedir la colaboración de ustedes para que vayamos de alguna manera, pues, tratando de resolver algunos de estos temas. Licenciada, solo un Sí. comentario. Es que A ver. con eso de los impuestos que decía usted que no deberíamos como de evadirlos. Yo creo que Ajá. todo llega en el hecho de que si nosotros como guatemaltecos miramos que nuestros impuestos están bien utilizados, por ejemplo, buen transporte público, buenas escuelas públicas, infraestructura y demás, nadie estaría como renegando el evadir los impuestos, ¿verdad? Ujú. En otros países. Pero aquí lo primero que miramos es, empieza el nuevo gobierno y se suben salarios. Ahí se va como parte de nuestro impuesto, ¿verdad? Entonces, muchas Sí. cosas, ¿verdad? Sí, Que, mire, son muchas cosas realmente las que tenemos que arreglar. no, Y usted tiene toda la razón. Ese es un ¿cómo se diría? Incentivar, desincentivo. incentivar, incentivar realmente a la población. Sí, Obviamente, uno de los mayores problemas que tenemos en Guatemala, pues es la corrupción. Ahí no hay vuelta de hoja. sí, cabal, Y tristemente. Sí. sí, es tremendo, realmente es tremendo. Y por eso es tan importante realmente ir creando esa conciencia en el guatemalteco para escoger realmente a sus autoridades. Y también otra cosa, pues es tratar de alguna manera de ir también participando en la vida política, porque la realidad es que muchos criticamos, pero no nos aventuramos tampoco a participar en ella, ¿verdad? Entonces es parte de lo que de alguna manera, pues, se va dando en, en nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, vamos a, vamos a ver las preguntas del tema. Y aquí, pues, vamos a ver. Vamos a ver aquí, que esto no sé qué me está pasando. Bien, tenemos la primera pregunta, que no sé por qué razón esta máquina me sacó.
Pero vamos a hablar con William Aguilar. A la orden, Lic. Vamos a ver qué es la planificación del desarrollo, entre todo lo que hemos visto. La planificación de uno de todos los conceptos, Lic. No, digamos que podemos nosotros sacar en claro dentro de las cosas que hemos hablado, qué es la planificación del desarrollo nacional y cuál es, digamos, ese concepto que nosotros hemos adoptado en nuestra clase para que nos sirva de referencia cuando hablemos de planificación del desarrollo. Es una actividad racional que tiene por objeto decidir sobre espacios de recursos escasos para el logro de objetivos definidos. Ok. Vamos a ampliar un poquito con Johanna. Johanna. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. ¿Cuál era más o menos el concepto que dijimos que íbamos a adoptar dentro de la clase? Que sería como podemos decir que como un proceso que va a haber entre la sociedad, entre todos, y que va a tener el objetivo de implementar prioridades al país, ¿verdad? Y de tal manera que se puedan administrar correctamente pues, los recursos públicos. Ok. Bueno, gracias, Johanna. Vamos a ver cuál es la respuesta. Licenciada, dijimos, que usted... dijimos que la planificación nacional va a ser un proceso de anticipación del futuro, desde el presente y con base en el pasado. Su objetivo es dar respuesta a estas 4 preguntas: ¿qué hacer? ¿Cuándo hacerlo? ¿Quién ha de hacerlo? ¿Y cómo hacerlo? Este es pues el concepto que nos va a guiar a nosotros hacia lo que es la planificación, lo que es la planificación nacional dentro del curso. Sabiendo pues, porque si no, digamos a la hora de un examen, yo les pregunto a ustedes qué es planificación, y si no quedamos claros de que tenemos un concepto y de que este es el concepto que nosotros estamos utilizando, entonces vamos a tener problemas para calificar, ¿no? Así que si yo les pregunto a ustedes qué es la planificación dentro de un examen, ustedes lo que me han de contestar es este concepto. ¿De acuerdo? Correcto. Ok. Bueno, vamos ahora con Carlos Patzán. La pregunta dice, ¿qué método de investigación se utiliza en la planificación nacional del desarrollo? Carlos Patzán. Sí. ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta? ¿No? No. Bueno, no se preocupe. Revise las notas, vayan tomando nota cuando yo les esté explicando. Si pueden, tomen captura de pantalla, porque eso les va a servir a ustedes después para estudiar para sus exámenes. Y si no, pues también lo tienen ahí dentro de ¿cómo se llama? Los documentos de apoyo que les envié. Vamos ahora con... Lic, ¿le puedo decir otra definición? ¿Quién habla? William. ¿Quién? William. Ah, William. ¿Otra definición de qué? ¿De planificación también? No. Ok.
No, porque, digamos, los conceptos que yo les mencioné aquí son conceptos de referencia, que es lo que muchos dicen que es la planificación. Pero finalmente, les dije que para la clase, la planificación del desarrollo nacional es un proceso de anticipación del futuro desde el presente y con base en el pasado. Su objetivo es dar respuesta a estas 4 preguntas: ¿qué hacer? ¿Cuándo hacerlo? ¿Quién ha de hacerlo? ¿Y cómo hacerlo? Entonces, dentro de la clase, digamos, lo que ustedes deben de aprender es que este es un concepto de planificación. Nosotros les sirven de referencia, pero es importante que lo veamos así para que yo pueda ser mucho más objetiva con ustedes a la hora de calificarles. Porque yo les voy a calificar en base a lo que yo les estoy transmitiendo. ¿Ok? ¿Alguien habló por ahí? Sí, era el método científico de investigación. Así es. ¿Quién habla? Carlos Capatán. Así es correcto, Carlos. Muy bien. Entonces dice, el método de investigación que utiliza la Planificación Nacional del Desarrollo es el método científico de investigación, que nos vuelve a la investigación del pasado para entender el presente y modificar el futuro. Se recuerdan que el método científico estudia el desarrollo histórico de los acontecimientos o fenómenos. El método científico nunca va a partir del hoy para investigar, sino que va a ver siempre hacia atrás. ¿Qué se hizo atrás que nos trajo el efecto que hoy tenemos? Si esto que se hizo nos trae un efecto con el que nosotros estamos conformes, pues vamos a continuar haciendo lo que hicimos. Pero si no estamos conformes en el presente con los resultados obtenidos, pues vamos a modificar las causas o lo que hicimos anteriormente que nos dio como resultado esto es lo que hoy estamos viviendo. Así pues que ese es un método científico de investigación que es lo que nos va a llevar a nosotros a elaborar la planificación nacional. Bien. La siguiente pregunta sería para Natanael Castañeda. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Natanael. Y la pregunta dice, ¿cómo definimos el qué hacer de la planificación económica? El qué hacer es como buscar, bueno, yo tengo apuntado acá que es buscar las causas por medio de un diagnóstico, que sería por medio de un análisis cuantitativo y el análisis cualitativo, que nos lleva a la racionalización de los recursos. Muy bien, correcto. Muy bien, gracias, Natanael, pero veamos aquí. Realmente, pues se hace con un diagnóstico económico-social, como bien decía Natanael, en el que vamos a llevar a cabo un proceso cuantitativo y un proceso cualitativo. Ahora vamos a ir con Elson Emanuel. Hola, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es ese proceso? ¿En qué consiste el proceso cuantitativo de un diagnóstico? Cuantitativo. Uh-huh. Bueno, según lo que le entendí es el que en donde se toma en cuenta la magnitud en números del proyecto. Por ejemplo, inversión se podría decir, ¿no? Uh-huh. Es correcto. O sea, el Porque, aspecto cuantitativo de un diagnóstico es el análisis de todas las estadísticas relacionadas con los fenómenos que estamos estudiando. Efectivamente, se refiere a esas magnitudes que usted dice que tenemos en
las estadísticas. Y el cualitativo sería, no sé si estoy mal, pero sería se podría tomar en cuenta ahí a la comunidad o a la muestra que se va a beneficiar, por decirlo así. En el No, cualitativo no. no. El aspecto cualitativo de una investigación se refiere básicamente a la explicación de las estadísticas o del aspecto cuantitativo. Pero para hacerlo ya. más claro, estaríamos hablando a decir, bueno, tenemos estas estadísticas, los números dicen tal, ¿por qué pasa eso? Ah, correcto. Creo que ¿Cómo lo estaba confundiendo un poco con los precios sombra, creo. Sí, o sea, el aspecto cualitativo es ese, Sí, es pues explica buscar, lo cuantitativo. explica lo cuantitativo, Ok. explica las cifras. Nosotros sacamos, por ejemplo, una curva normal de cualquier aspecto que estemos analizando y cuando vemos, digamos, qué es lo normal, entonces lo que hacemos es explicar por qué es normal eso. ¿Mm? Entonces, ese es un aspecto cualitativo, es explicar el por qué las cifras dan eso. Por ejemplo, en una comunidad hay muchos niños que se enferman con diarrea o tienen enfermedades gastrointestinales. Eso es lo que nos dice la estadística, ¿verdad? Que de los 100 niños que viven en esa aldea, 90 presentan ese tipo de dolencias. ¿Cuál sería aquí el aspecto cualitativo? El aspecto cualitativo sería explicar el por qué sucede eso. Una de las causas podría ser, por ejemplo, que este comportamiento se da porque no hay agua potable. Y entonces la gente tiene, digamos, no puede cuidar su higiene y por lo tanto pues se infesta de bacterias porque no está en un ambiente limpio. Ese sería, digamos, el aspecto cualitativo, sería el determinar el por qué está sucediendo eso o tratar de explicar una de las razones por las cuales estamos observando ese comportamiento. Esa es la diferencia entre lo que es un aspecto cuantitativo y lo que es un aspecto cualitativo dentro de cualquier investigación. Y dentro de un diagnóstico económico y social que lo vamos a tomar como base de la planificación es de gran importancia, ya que si nosotros pensamos que estos niños se enferman porque no tienen agua potable, pues nosotros lo que vamos a planificar es tratar de dotar a la población de agua potable para así disminuir las enfermedades diarreicas. Claro, esto va acompañado, digamos, del agua potable, podríamos decir que es un programa de salud o un programa sanitario que también lleva aparejado la educación a la población, porque no es solo de ponerles el agua potable, sino que de decirles, miren señores, deben de lavarse las manos de esta manera, no deben de manipular alimentos si le acaban de cambiar el pañal a un niño, bueno, en fin, involucra una serie, digamos, de cuestiones más que el simple hecho de poner un proyecto de agua potable. Además de eso, pues también habrá un seguimiento administrativo en el cual ese proyecto de agua potable se debe de administrar, se deben de estar haciendo pruebas regulares para ver que el agua realmente no se contamine o no llegue contaminada a las casas, por lo que habrá que utilizar, por ejemplo, un sistema de cloración o qué sé yo, ¿no? Entonces, por eso son tan importantes estos dos aspectos dentro de lo que es un diagnóstico económico y social. Ok, vamos con la siguiente pregunta y esta va a ser para Ronald Josué. ¿Quiénes son los involucrados en la pregunta de qué
de quién ha de hacerlo. Ronald José Buenas noches, Gómez. licenciada. Buenas noches, Ronald. ¿Cuál sería la Serían respuesta de esta pregunta? todos los actores económicos, sociales, públicos, que serían las instituciones, los ministerios, municipalidades, y los privados, que serían las empresas. Es correcto. Ok. Gracias, Josué. Vamos a ver. Dice todos los actores económicos y sociales, tanto instituciones públicas como empresas privadas que intervienen en la economía. Y vamos ahora con Evelyn Andrea Guzmán. ¿Está presente Evelyn? No está presente. Astrid Hernández. Astrid. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Astrid. ¿De qué manera las empresas privadas intervienen en la planificación económica? Licenciada, disculpe, es que no he llegado a mi casa y casi no logro escuchar. Ya, ok. Muy bien. Entonces vamos con Jorge Luis. Jorge Luis Hernández. Sí, buenas noches, maestra. Fíjese que podría repetir nuevamente la pregunta, solo que no le escuché. ¿Cómo podría...? O sea, ¿de qué manera cree usted que la empresa privada interviene en los aspectos de planificación económica? Interviene, pues... yo creo que interviene la empresa privada en la planificación económica, pues porque en gran parte de la planificación económica son políticas y decisiones emanadas de un organismo, una entidad pública, en la mayoría de veces. Entonces, obviamente, pues la entidad privada, pues en algún momento puede verse perjudicada o ver limitada o restringida algunos beneficios o derechos, o alguna, algunos procesos que vienen siendo continuos, y entonces, pues cuando ve o sea, una disminución de esos privilegios o derechos que tenía, pues claro que tiene que manifestar, y lo hace a través de pues alguna carta, recomendación o una participación dentro del Estado, si es que le da al Estado participación. Eso creía yo que Ya. puede ser la inserción de las entidades privadas en la planificación. Maestra, gracias, mi Ok. amor. Gracias, Jorge Luis. Sí, mire, efectivamente, pues a la empresa privada le interesa saber qué hace el Estado, pues, ¿verdad? Porque de alguna manera, pues, una de las funciones del Estado es realizar economías externas para la población en su conjunto, pero específicamente para el proceso productivo. De ahí pues que la legislación en materia de planificación contempla la participación directa de las empresas privadas en la planificación del desarrollo a través del sistema de consejos de desarrollo y obviamente pues algunas otras instancias ya a un nivel más alto, por ejemplo, los bancos obviamente van a tener una participación en lo que es el Banco de Guatemala, que es el ente estatal que regula, por ejemplo, toda la actividad financiera del país, ¿verdad? Pero básicamente en materia de planificación lo van a hacer a través de la legislación de los consejos de desarrollo. Bien, continuamos. La siguiente pregunta sería para Miguel Fernando Hernández.
Miguel Fernando Hernández, ¿está presente? Sí, buenas noches, licenciada. Buenas noches. ¿De qué depende la respuesta de la pregunta de la planificación de cuándo hacerlo? ¿De qué depende la respuesta? Otra vez, De la planificación de cuándo hacerlo. Pues según lo que yo comprendí fue como del diagnóstico y de los objetivos que va a perseguir la planificación de desarrollo. Ok. Gracias, Miguel Fernando. Vamos ahora con Fernanda Hernández. Fernanda y Fernanda Hernández. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. ¿Qué diríamos respecto a esto, Fernanda? Yo, pues según las presentaciones y lo que usted comentó, depende tanto sea de una coyuntura. Esto puede ser a la urgencia de esta planificación, en qué tiempo, ya sea si es en el corto o en el largo plazo. Ok, muchas gracias, Fernanda. Efectivamente, pues la respuesta a esta pregunta la encontramos en los tipos de planes que vamos a hacer en atención al tiempo. Estos planes pueden ser de coyuntura, de corto plazo, de mediano plazo o de largo plazo. En realidad no existe un plan de desarrollo, sino que un conjunto de planes de desarrollo a nivel nacional. Cada uno de estos aspectos se va desagregando en otros y al final esta pregunta va más que todo en función de el tipo de plan con relación a su tiempo. En este caso tenemos los planes de corto plazo, tenemos los de mediano plazo y de largo plazo, que es la planificación, por así decirlo, formal que se realiza en nuestro país. Actualmente pues tenemos una estrategia o del CATUM 2032 que prácticamente es una estrategia de largo plazo y lo que podríamos llamar un plan de largo plazo. Ahí se definen objetivos, metas y una serie de aspectos que responden a la imagen objetivo que nosotros estaríamos buscando para nuestro país. Luego de ahí se va a desprender el plan de mediano plazo que habrá de tomar en consideración esos grandes objetivos y metas y va a decir, bueno, en 4 o 5 años lo que nosotros podemos hacer para contribuir a esta estrategia de largo plazo, pues es lograr tales objetivos. Y vamos a definir ese plan de mediano plazo con los objetivos que son alcanzables dentro del tiempo que nosotros estamos considerando, que en este caso sería, lo ideal sería de 5 años para que el cambio de gobierno nos quede de alguna manera pues enganchado o pueda tener una continuidad lo que se hizo en un periodo con lo que se va a hacer en el periodo que viene. Y por último tenemos los planes de corto plazo, que esa es la planificación que se va a materializar a través de un presupuesto general de la nación. Obviamente, si nosotros tenemos, por decirles algo, un presupuesto de 100,000 millones de quetzales de ingresos para el Estado, pues nosotros podemos decir, bueno, con esto nosotros vamos a realizar esta parte del plan. Y si son 4 años de gobierno los que voy a tener, puedo proyectar esos ingresos dentro de los 4 años y definir qué parte de esos grandes objetivos y metas que tenemos son realmente alcanzados durante mi periodo de gobierno, que era lo que yo les decía con relación a los planes o programas que
hayan presentado los candidatos a presidente que vamos a elegir, pues, en agosto próximo, ¿verdad? Y luego, pues, tenemos los planes de coyuntura, que estos van a surgir de algo que no estaba esperado, porque la coyuntura es eso, es una situación que se presenta, pero que realmente no está bajo el control de un estudio previo, sino que es un suceso que va a causar, digamos, una crisis y a la que tenemos que enfrentar. El caso, por ejemplo, ahorita del alza de los precios del petróleo a nivel internacional, pues obviamente trajeron como resultado problemas serios en nuestro país, ya que afectan grandemente el comportamiento de los precios. ¿Qué hizo el Estado? El Estado llevó a cabo subsidios a estos productos a fin de crear un menor impacto en la economía. Esa es una acción de coyuntura. Entonces, el problema es que ahí también se desvían algunos recursos que estaban destinados, por ejemplo, a realizarse en el programa de corto plazo o de mediano plazo, que ya no van a poder realizarse debido a que ya no tienen financiamiento porque los tuvimos que utilizar para un subsidio a estos productos de los que depende nuestro país, pues. Entonces, esa es la coyuntura. La coyuntura fue algo que nosotros no teníamos planificado, pues se hizo un plan de desarrollo y no esperábamos que viniera una pandemia, por ejemplo. Eso no estaba planificado. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, que el Estado tiene que venir y reformular con un plan de coyuntura lo que tenía programado, y así pues va a llevar a cabo una serie de acciones que le van a quitar oportunidad de realizar aquellas actividades que tenía programadas para estos periodos. Bien. Finalmente, pues tenemos otra pregunta que dice, ¿a qué hace referencia la pregunta de cómo ha de hacerse? Vamos con Osvaldo Ignacio. Buenas noches, licenciada. ¿No hay respuesta? Buenas noches, licenciada. Es procedimiento, método y instrumentos para poder planificar. Es correcto. Bien, vamos a ver, hacer referencia al método, a los procedimientos y a los instrumentos. El método, pues ya lo analizamos y nos dimos cuenta que lo que se utiliza es el método científico de investigación. Los procedimientos, pues, están muy unidos a los recursos que estén disponibles, dentro de los cuales, pues, podemos identificar cuáles son los recursos de los que el Estado dispone. Y los instrumentos, pues, nos referimos básicamente a las leyes del país, ¿verdad? O sea, si el Estado quiere en determinado momento, por decirles algo, proteger la industria nacional, que fuera esa su política en determinado momento, o que es uno de los objetivos que puso en su programa de desarrollo, pues tendrá que desarrollar una serie de leyes que permitan de alguna manera, pues, orientar a que la actividad económica no se vea, digamos, perjudicada por importaciones de productos que vengan de otros países, que puedan ser más baratos o de mejor calidad de los que ellos venden en el mercado nacional. Entonces, hacia eso nos referimos cuando hablamos de instrumentos. Esos instrumentos son todas las leyes, toda la legislación que el Estado va a realizar para el logro
de los objetivos que estará buscando realidad. Así pues, el método científico de investigación es el que nos orienta desde el pasado para entender el presente y modificar el futuro. Y con esto, pues, estaríamos terminando esta exposición. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. No, licenciada, gracias. Gracias. Bien, denos Todo así, claro, pues. licenciada, gracias. Sí, Francisco. Todo claro, licenciada, muchas gracias. Gracias, gracias, Francisco. En este caso, pues damos por terminada la clase y primero Dios, pues aquí estaremos el día martes para continuar con la siguiente clase. Hasta pronto. Feliz fin de semana, licenciada. Nos vemos. Igualmente. Feliz noche, gracias. Gracias, feliz Feliz noche.